buena y una mala, ¿cuál quieren? ¿La buena? No traje mis lentes, así que la que siempre se me duerme, ahora sí no me voy a dar cuenta. La mala es que, nada, no es cierto, no hay mala, nada más les digo. Pero quiero hablarles hoy acerca de un tema que ha estado por varias semanas en mi corazón. Se llama Clama a mí. E iniciando, estaba yo recordando serían hace unos 22 años más o menos, que me habían encargado ir a traer unas cosas para la iglesia un viernes. Y recuerdo que ese día hubo mucho trabajo, tuve mucho trabajo y cuando ya salí, pues salí rapidísimo. Por producto del trabajo, iba yo todo sudado y todo. Pues dije, ya no me da tiempo de ir a bañarme a la casa, entonces pues ni modos, vámonos. Y agarré mi camioneta, iba yo todo agobiado por el tiempo. Un día antes me había regañado el pastor porque había llegado tarde precisamente, y la segunda vez dije, otra vez me va a regañar, ¿no? Y venía yo con toda esa preocupación, no sé si han tenido esos días, ¿no? Donde no se me atravese un perro o algo porque ni modos, ¿no? Y venía yo así todo con esa angustia cuando por ahí por enfrente de donde está CU, más o menos, escucho cómo se poncha la llanta de la camioneta, ¿no? Uno se da cuenta porque baja y te mueve, ¿no? Y luego empieza a sonar así como chancla así vieja, ¿no? Así, ¿no? Mire, lo único que salió de mi corazón en ese momento, porque yo sentía la responsabilidad de gente que me estaba esperando por lo que yo les iba a llevar, fue un clamor de Dios mío, ayúdame, ¿no? Y nada más clamé eso y sentí como la llanta se volvió a levantar y dejó de sonar. Y yo me seguí. No me bajé, no tenía tiempo, ¿sí? Llegué, compré las cosas que tenía que comprar, me fui de regreso de volada. Cuando ya entregué las cosas, me fui a ver la camioneta y le empecé a patear la llanta y no tenía nada. Ahora, alguien va a decir, se lo imaginó usted. Eso creo que depende de la fe que tú y yo tengamos. Porque a lo mejor es una cosa de nada, ¿no? O sea, tú puedes decir, ¿por qué Dios va a perder el tiempo reparándote tu llanta si tú te puedes bajar, la cambias? No sé. Clamar es una petición que desgarra tu ser. No solo se trata de algo que te incomoda temporalmente o de algo pasajero o algo que dices que lo quieres pero al rato ya se te olvidó, ¿sí? No, un clamor viene de una necesidad que desgarra tu corazón. Un clamor viene de un anhelo auténtico, ¿sí? De algo que incluso yo diría que Dios pone en tu corazón para que te incomode. Un clamor en la vida de un cristiano o en la vida incluso de alguien que no conoce de Dios, parte de algo que está en su corazón, de un deseo auténtico, y es algo que te hace salir de tu zona de confort. Es algo que no te deja. Es algo que te trae inquieto, que no puedes. Yo he escuchado a muchos chavos que dicen, no, es que fulanita de tal es el amor de mi vida y todo, pero al rato se les olvida y al rato ya es otra. Eso no es un clamor, eso no es algo que está en el corazón, ¿no? O alguien que dice, no, es que yo tuviera una moto, esta moto, y cuando ya la tiene quiere otra, ¿no? Eso no es algo que pone Dios en el corazón, esos son solamente deseos, que no estoy diciendo que estén mal, pero lo que estoy diciendo es que no es algo que Dios pone en tu corazón, porque cuando Dios pone algo en tu corazón, de inmediato empieza a haber un clamor en tu vida hacia eso. En la Biblia vemos muchos pasajes donde un pueblo o una persona clamó y hubo una respuesta de Dios a ese clamor. Yo solamente te pongo un ejemplo que está en Marcos 9, 14 al 29.
Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, ¿qué dice? Clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En este pasaje que termina en el versículo 29, donde Dios habla y dice que este género solo puede salir con oración y ayuno, pero no es el tema. En este pasaje hay un montón de tesoros, pero yo solamente quiero recalcar uno. Primero, vemos la vida de un padre agobiado y desesperado por su hijo, ¿sí o no? Porque ponemos mucha atención que los discípulos no pudieron sanarlo y eso, pero ¿y el papá qué onda? ¿Te imaginas? ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Te imaginas un hijo así en esa situación? Es terrible, ¿no? Si nada más porque tu hijo son las 10 de la noche y no llega, ya estás, pero si... Ahora imagínate una vida diaria así, ¿no? Un padre agobiado, un padre cansado, un padre dolido, desesperado, ¿no? Pero vemos algo bueno en él. Aún con todos los problemas que vivía, no había dejado de amar a su hijo. No lo había abandonado. El Gadareno, es otro pasaje de la Biblia, dice que estaba atado en los sepulcros, ¿sí o no? ¿Dónde estaban su papá y su mamá? Pero este era un hijo que a pesar de todo lo que estaba viviendo, su papá no había dejado de amar. Su papá lo tenía en casa y lo cuidaba. Y era su preocupación. Ahora imagínate, era un tiempo en el que no es que decías, pues hago home office, ¿no? No, pues si tenías que sembrar, ahí no existía eso. Sembrar para comer. Yo no sé si él agarraba y se lo llevaba amarrado al campo, o tenía que pagarle a alguien, o tenía que sacrificar a otro hijo que lo cuidara mientras él iba y sembraba. En vez de tener otras 4 manos para ayudarle a sembrar, tenía que dejar la que no estaba funcionando y otra adicional para que le ayudara. Pero era un padre que amaba a su hijo. Había mucho dolor en su corazón. Por eso el versículo 4 dice, el padre del muchacho clamó, dice. No dice respondió, no dice contestó. Dice que cuando Jesús le preguntó, él clamó. ¿Sí? Clamó y fue sincero, porque a causa de su dolor y de la vida que había llevado, le costaba creer. Por eso dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo escuchaba una prédica donde alguien decía, es que ese padre no creía, pero coincido más con aquellos que decían, o aquellos que dicen y opinan, que no es que el padre no creía en Jesús, sino más bien que el padre no creía ser merecedor de un milagro por parte de Jesús. Y por eso él respondió así. Pero él fue sincero. Ahora, pongámonos en los zapatos. Lo que él había vivido todos esos años y de repente que alguien te diga, no, pues es difícil creer. Pero había un clamor en su vida. La diferencia la hizo su clamor y la hizo a quien le clamó. Al igual que ese padre, muchos de nosotros hemos experimentado cosas en nuestra vida que, como te decía, generan un clamor en nosotros. Muchos de nosotros llegamos por una necesidad o por un problema o por una situación, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea con nuestros hijos, ya sea una enfermedad o algo en lo cual clamamos a Dios. En lo cual eso robó toda la atención y toda la intención y tuvimos que buscar a Dios, ¿no? La diferencia que hizo es cuando realmente encontramos a Dios y encontramos a Jesús y encontramos una respuesta en Él, como este padre. En medio de
toda la muchedumbre que había ahí, él supo encontrar el camino a Jesús y poder exponerle qué es lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y fue sincero con Jesús. Y le dijo, ayúdame porque es que no sé. Y Jesús respondió a ese sentir auténtico de su corazón. ¿Está mal clamar a Dios en medio de nuestra necesidad? Por supuesto que no. La Biblia nos enseña a clamar por su ayuda. Dice el Salmos 18:6, en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos, dice. Pero ahora yo te quiero hablar de algo que es bien importante. El enemigo quiere que tú y yo siempre estemos ocupados en nuestras cosas, en nuestras necesidades, y quiere tenernos así todo el tiempo. Quiere que tú y yo enfoquemos nuestro clamor solamente para buscar de Dios una respuesta que favorezca a algo en nuestra vida, una necesidad o algo que esté angustiando nuestro corazón. Ahora, te repito, ¿está mal? No está mal. No está mal. Porque cuando tenemos una necesidad, ¿a quién vamos a ir? ¿Vamos a ir a Dios, sí o no? El problema es que a veces solo buscamos a Dios en medio de nuestra necesidad. Ahora, yo sé que eso lo hemos escuchado mucho, pero quiero que me ayudes a entender esto, porque yo también lo estoy tratando de entender, ¿sí? Hace como unas 4 o 5 semanas, estaba yo en mi cuarto, eran como las 2 de la mañana. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Mi hijo me había pedido una de las maestras que pudiera dormirse en casa con su amigo, con su mejor amigo, y no estaba. Y eran como las 2 de la mañana y me despierto y veo una presencia demoníaca en mi cuarto. Un ser ahí. Y empiezo a clamar el nombre de Jesús y empiezo a orar. Y fue como una lucha de una media hora más o menos en la que estuve clamando y clamando. Habíamos pasado como familia algunas situaciones no feas, sino una lucha, y habíamos estado orando por mucho tiempo acerca de algo que va a iniciar en enero y que nos sentíamos incapaces, y habíamos estado orando. Y yo supe que esa cosa que estaba ahí había estado ahí con la intención de intimidarnos, ¿no? Y estuve luchando y esa cosa se fue, porque yo tenía claro, yo no tenía miedo, yo tenía claro quién está conmigo y que no puede vencer, ¿no? Ahora, el problema no fue ese, porque yo sabía que tarde o temprano esa cosa se iba a ir y no iba a tener otra vez lugar, que solamente era un momento, ¿no? El problema está cuando esa cosa se fue y yo escuché claramente la voz de Dios en mi corazón que me decía: mucho me clamas cuando tienes necesidad, pero ¿cuándo vas a clamar por mi presencia? Y eso me quebró, me quebró, porque sentí que solamente estaba usando a Dios como si fuera un objeto o algo para favorecerme. Y me sentí mal. Bien, yo no sé cómo me vieron los de mi trabajo, pero yo estaba en mi trabajo, siempre estoy frente a las computadoras y todo, y de repente estaba llorando porque me acordaba. Y yo creo que por vergüenza los demás pues me veían y pasaban y así como que se hacían el que no me veía, ¿no? Pero había algo que me quebró. Y el Espíritu Santo empezó a recordarme muchas cosas que viví. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, había un clamor en mi corazón por tener una relación con Él. Y yo me iba siempre a lo alto de un edificio que estaban construyendo. No había permisos, pero yo me llevaba con el velador y me daba chance de meterme, ¿no? Le llevaba yo, pues sabía uno, aprendía, ¿no? Yo le llevaba su panzote y su café y una torta y me decía, pásale, pues, y ya me pasaba yo, ¿no? Y me iba y para subir me ponía yo la escalera y estaba yo hasta ahí en lo alto. Y ahí en lo alto, como chamaquito, le empezaba yo a decir: Dios, si tú quisieras verme, si tú quisieras venir aquí y hablar conmigo, ¿no? Y ahí estaba todos los días. A veces me enojaba y le decía: ya tiene como 3 semanas que vengo y nada, ni siquiera una rata pasa por acá. Le digo: Dios, ¿no? Y hacía mi berrinche y le decía: ya no voy a venir mañana, porque yo vengo y tú no vienes, ¿no? Pero al otro día ahí estaba yo.
Y Dios trajo eso a mi corazón. Dice, es que ahora solo me buscas cuando tienes algo, cuando tienes una pelea, cuando tienes una batalla. Y no está mal, porque no me dijo que estuviera mal. Pero no me buscas porque me desees. No me buscas porque me anheles. Y pude ver como mucho en la iglesia estamos dormidos. Ahorita hay unos que están dormidos. Pero hablo en el espíritu. Hablo que no está mal que busquemos a Dios cuando tenemos una necesidad, pero eso solo es una etapa cuando somos bebés. Aquí hay padres, saben lo que es un bebé. Un bebé es totalmente dependiente, o sea, no puede hacer nada por sí mismo. Lo tienes que cambiar, le tienes que dar de comer, lo tienes que bañar, le tienes incluso que sacar el airecito. Es dependiente totalmente, ¿o no? ¿Y qué da el bebé? Pues lata, porque eso es todo lo que da. Bueno, la satisfacción de que es tu hijo y todo eso, ¿no? Pero me refiero a que es un bebé. No está mal ser un bebé, porque todos hemos sido bebés, ¿sí o no? En lo espiritual. El problema es quedarse ahí. El problema no es para la iglesia y el problema no es para Dios. El problema es para ti, que te quedes siendo un bebé. Porque entonces te vas a perder de experimentar muchas cosas que Dios tiene para ti. No es mi tema, pero Jeremías 33 dice, 33:3 dice, o todo el pasaje dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conocías. Y cuando está hablando Jeremías ahí, no está hablando de un clamor por una necesidad, está diciendo, búscame porque yo quiero cosas para ti, pero búscame, no nada más para pedirme. Si tú lees el pasaje, te vas a leer todo el contexto. Y ese es el clamor del que yo te quiero hablar hoy. Ese clamor de buscar a Dios y que dejemos de ser bebés. El problema no está para quienes a lo mejor tienen unos meses, unas semanas, o que hoy veniste por primera vez, perdón, pero el problema está para quienes ya hemos caminado con Dios muchos años y todavía seguimos siendo como bebés. Ahora, la Biblia nos enseña que seamos como, ¿qué dice? O Jesús dijo que fuéramos como, ¿qué? Como niños, ¿verdad? No dijo como bebés, dijo como niños, para que no te confundas. No, pero es que Jesús dijo que, no, pero dijo como niños, con esa credulidad. No dijo como bebés, porque el bebé ni siquiera puede creer, apenas está empezando. Entonces, eso es algo importante y eso es algo que Dios puso en mi corazón. Vemos en la Biblia, yo creo, el máximo ejemplo de lo que implica clamar a Dios, no por una necesidad y no porque no la tuviera, sino clamar a Dios por una pasión, un deseo de una relación, de tener una amistad, de tener un amor plenamente correspondido. Y eso lo vemos en Lucas 7:48. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de una mujer pecadora, dice la Biblia, de una mujer pecadora que llega al lugar o a la casa de un fariseo, ¿no? De un hombre de mucha cultura, de mucho guardar su vida, de mucho respeto hacia la palabra de Dios, pero con un corazón alejado de Dios. Y vemos a una mujer con una necesidad muy grande en su corazón, pero que en vez de pedir, en vez de clamar para decirle, Dios, esta es mi necesidad, ella llega a ofrecer. Ella toma lo mejor que ella tenía, un frasco de perfume que hoy en día, según los especialistas, era más de entre 400 y 500 mil pesos, todo lo que tenía. ¿Sí? Y sin que nadie le diga, nace de su corazón derramar ese perfume a los pies de Jesús. No le dice nada, No le dice Dios perdóname, no le dice Jesús acéptame, no le dice nada. Su único clamor
es ofrecer su corazón y lo mejor que ella tenía. Pero fíjate la respuesta de Jesús, porque luego somos como que muy teológicos, ¿no? Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué se los perdonó si ella no estaba pidiendo perdón? A ver, ahí como que algo falló, ¿no? Que no hay que pedir perdón, pues. No le dices a la esposa, no, pero pídeme perdón, ¿no? O el esposo, pero aquí la Biblia nos enseña que un acto de adoración o algo, un acto de verdadera entrega de tu corazón puede obviar muchas cosas, porque ya lo que estás haciendo es lo que demuestra que es importante para ti. Y Jesús lo explica en ese pasaje. Si tienes tiempo, léelo. Yo te diría, léelo. Y él enseña, le dice a Simón, mira, tú hiciste muchas cosas, pero omitiste muchas, y esta mujer ha dicho, todo lo que tú no hiciste, ella lo hizo. A Simón, que lo invitó, que le dio de comer, que le ofreció, que le sirvió, no le perdonó sus pecados, pero a ella sí. Entonces vemos aquí una pauta que yo diría el máximo ejemplo de un clamor para Dios como Él quiere ser clamado. ¿Sí? Un clamor que parte de un corazón que puede haber mucha necesidad, pero que Dios responde. Ahora, en estos días que pasó eso en mi vida, se me vino a la memoria una canción que yo escuchaba mucho antes, que se llama Mountains High. Si no me entiendes mi inglés es porque es inglés de Inglaterra, ¿sí? O sea, si alguien de Inglaterra estuviera, pastor, que sé, yo sí le entendí. O sea, para que me diga, ¿sí? Del grupo Delirious. Y eso empezó, se lo puse a mis hijos, no les expliqué por qué, y a mis hijas les gustó, y ahí lo ponen todo el tiempo. Pero nació ese deseo y ese clamor de buscar a Dios. Ahora, es algo que no tiene por qué ser notado por los demás, es algo en la intimidad, pero que por supuesto sí genera algo que después será notado por los demás. Pero es algo que no tienes que estar publicando, no tienes que estar diciendo, si yo te lo comparto es porque quiero que tú aprendas y te ahorres muchos años como yo, de estar agobiado y angustiado por un montón de responsabilidades y de cosas, siendo una martota, pero sin entender que hay un tiempo, que cuando Jesús está, no es tiempo de ser una Marta, sino de ser una María y estar a sus pies. Que cuando su presencia viene a tu vida, es tiempo de dejar a un lado todo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero cuando Jesús viene, todo lo demás no importa. Aunque se oiga feo, pero no está mal, ni es feo. Esa es la realidad. Y yo anhelo que mis hijos, cuando Jesús esté, no importe nada, solo Jesús. Y eso es en lo que nosotros debemos de aprender. Y yo creo que eso es algo que la iglesia tiene que aprender. Decía el pastor Rick Joyner que él tuvo una visión y un ángel lo llevaba a un plano, decía, y en ese plano él veía a las iglesias como caminaban como ejércitos, decía. Y dice que había ejércitos donde venían unos con su armadura toda oxidada, con la espada rota, ¿sí? Y de repente veía ejércitos formaditos, como, no sé si has visto esa película del Señor de los Anillos, como los elfos, ¿no? Así todos gallardos, dice. Y él le decía, ¿por qué hay unas iglesias que tienen, o por qué hay unos ejércitos que están así tan mal, como con harapos, y por qué hay unas iglesias? Y el ángel le explicaba, dice, es que ellos perdieron el enfoque, se olvidaron de Jesús. Saben que están ahí por Jesús, pero se olvidaron de Jesús. O sea, Jesús es como otra imagen pegada en la pared. Y por su misericordia y por su gracia ahí van y ahí sigue. Pero este ejército de aquí, dice, este que tú ves alineado, este que tú ves bien formado, con sus armaduras relucientes y todo, es porque Jesús está ahí en medio de ellos. Creo que como iglesia no podemos darnos el lujo de dormirnos, y menos en estos tiempos. Menos en estos tiempos. No podemos dar el lujo de que
Sí hay cosas que son importantes. Yo sé, soy padre, sé que tengo que llevarle de comer a mis hijos, a mi esposa, sé que tengo que proveer, sé que tengo que trabajar, cumplir, lo sé. Sé que lo tengo que hacer, y no por decir, no, me voy a meter 10 horas con Dios y ahí ustedes vean que comen. Pues no. Sé que son cosas importantes, pero nunca van a llegar a ser más importantes que mi anhelo, que mi deseo, que mi hambre de Dios. No puede ser. Entonces, iglesia, mira, dice Apocalipsis 12, del 10 al 12. Dice: luego oí en el cielo un gran clamor, dice: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, se refiere a Satanás, el cual los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso dice: alegraos cielos y vosotros que los habitáis. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a vosotros, porque sabe que le queda poco tiempo. Está aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 12, pero no está hablando de algo que va a pasar a futuro. Está hablando de algo que ya pasó. Está hablando no de un Jesucristo que va a vencer, sino está hablando de un Jesucristo que ya venció. ¿Sí? Nosotros no estamos esperando la venida de Jesucristo porque entonces vamos a salir victoriosos. La victoria ya la tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de un pasaje retomando y recordándole a la iglesia que Jesús ya venció. ¿Sí? Que cualquier cosa que tú puedas tener hoy como una necesidad, no es que Dios la haga menos o no le tome importancia a lo que tú estás pasando, a la situación, ya sea de enfermedad, de tus hijos, de lo que sea, de tu matrimonio, lo que sea, de tu trabajo. No es que Dios no le dé importancia a eso. Lo que te está diciendo es que todo eso Él ya lo venció, que todo eso ya pasó, que te enfoques ahora en buscarlo a Él y todas esas cosas. Mira, en estos días que yo me puse a buscar a Dios, yo había estado batallando con muchas cosas, no solamente, miren, incluso cosas de mi trabajo, ¿no? Estaba yo esperando que alguien, una respuesta, llevo meses esperando una respuesta por algo que había yo solicitado y todo, y en esos días que yo me metía, de repente llegó un correo y me contesta: ya está listo esto. Y yo dije: ya se me había olvidado, ¿no? Y hace 2 días me dice algo mi jefe, me dice: por favor, necesito que hagas esto. Y es una de las cosas que en lo personal me cuesta muchísimo trabajo hacer. Me cuesta porque no es lo mío, ¿no? Pero tengo la responsabilidad de hacerlo. Y casi siempre estoy evitando que me pidan eso, ¿no? Y hace 2 días me dijo mi jefe: necesito que hagas esto, pero urge, dice. La última vez que lo hice, no les miento, me tardé como 3 semanas en hacerlo. Y yo dije: chis, ya se vienen 3 semanas, ¿no? De batallarle hasta que me quede esta cosa, ¿no? Pues mire, agarré, me senté, empecé a hacerlo y ese día me quedó. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Me creció el cerebro o qué? Deleítate, dice Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Iglesia, yo te puedo decir como un testimonio real que no es mentira esta palabra. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Pero cambia tu clamor. Deja de clamar solo por las cosas que son una necesidad para ti y empieza a clamar por su presencia. Empieza a clamar como esa mujer y ofrécele a Dios. Y mira, las cosas solas van a llegar. Aún las cosas que tú ya olvidaste, que tal vez pediste hace años y decías: bueno, pues ya no pasa nada. Pero aún esas Dios las puede despertar y las puedes ver cumplidas en tu vida. Pero cámbiate el chip. Deja de clamar nada más por una necesidad y clama por su presencia.
Mira, yo te quiero hacer una invitación. Yo no voy a pedirles hoy que oremos porque luego prometemos y luego no cumplimos, porque así somos. Pero sí te voy a hacer un desafío hoy, que tú te pongas de pie y podamos clamar a Dios por su presencia. Olvídate hoy de tus necesidades, de las cosas que tú quieres o deseas y anhelas, y hoy anhélalo a Él. Hoy deséalo a Él. Hoy dile a Jesús: aquí está mi corazón. No lo cantes en tu mente. Abre tus labios. Y si quieres levantar tus manos, levántalas. Tu amor no va a dejarme, mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor, Dios me rendiré. Y aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme, mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor, Dios me rendiré. Y aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme, mi corazón solo tuyo es. Y ante tu amor, Dios me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme, mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor, Dios me rendiré. Y aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme, mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor, Dios me rendiré. Y aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Alza tus manos. Alza tus manos y dile a Dios: te anhelo, te deseo. Señor, tal vez tengas que ser sincero y decirle: Señor, mira, tal vez no ha habido un clamor por ti, Dios, pero yo quiero que en mi corazón haya un clamor por ti, Dios. Yo quiero que tú realmente seas el lugar número uno en mi vida, Dios. Te entrego todo, dile: te entrego mi voluntad, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, Dios. Y me rindo a ti, Dios. Yo quiero clamar por tu presencia, Dios. Yo quiero clamar por ti. Yo quiero, Señor, poder abrazar tus pies, poder besar tus labios, poder abrazarte, Dios. Yo quiero poder recostarme en tu pecho y sentir tu amor, y que tú puedas sentir todo mi amor. Gracias, Dios. Gracias.